Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional. Muy buenos días amigos, muy buenos días amigas. Estamos nuevamente aquí en su programa favorito, Hablemos en Derecho, en Radio Voz Andina, Radio Internacional Universitaria. El día de hoy, como todos los martes, tenemos un nuevos invitados muy especiales que nos acompañan el día de hoy para hablar sobre el TLC con China, desafíos y oportunidades de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y la República Popular de China. Estamos junto a nuestro rector César Montaño Galarza. Estamos junto al economista Daniel Legarda, ex ministro de Producción, Comercio, Inversiones y Pesca de la República del Ecuador, y junto a nuestro docente del área de Derecho, Gustavo García Brito, quien llevará en orden este programa. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias Sebastián, muchas gracias a Radio Voz Andina Internacional por este espacio. Por supuesto agradecer el tiempo que nos dan nuestros dos invitados de lujo para tratar este tema, el ex ministro de la Producción, Comercio, Inversión y Pesca, y por supuesto nuestro rector, que es un experto en los temas de derecho internacional, constitucional, tributario y por supuesto política internacional. Para comenzar este diálogo, en realidad solo me voy a permitir hacer una muy breve reflexión en torno a lo siguiente. Política, derecho y economía son indisociables en la realidad, y es evidente que cuando un gobierno llega y hace un plan de gobierno, una de las políticas que plantea es la política económica, y en el marco de esa política económica la política comercial, y para llevar adelante esta política comercial requiere contar con una serie de normas jurídicas que a su vez buscan moldear y dinamizar la economía. Del mismo modo, una vez que estas normas jurídicas están en vigencia, sin lugar a duda condicionan el ejercicio de la política pública con posterioridad. Y es eso lo que ha venido sucediendo en los últimos años acá en el Ecuador, porque la administración pasada, a través de una serie de negociaciones internacionales, ha asumido algunos compromisos en materia de política comercial, y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Cómo estos compromisos asumidos por el gobierno del Ecuador pueden contribuir a dinamizar la economía, pueden contribuir a generar empleo y pueden ser un insumo importante para el desarrollo económico del país. Y en esa línea, estimado rector, estimado César, la primera pregunta va en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión sobre este cambio que ha habido en la estrategia de política comercial en el Ecuador, que durante algunos años tenía un corte mucho más proteccionista, básicamente, no era muy amigable, digamos, con las negociaciones internacionales, y que en los últimos años hemos visto cómo se ha dado este cambio hacia las negociaciones comerciales internacionales con distintos países? Y en ese marco también que nos comentes un poco, estimado César, si consideras que esta estrategia de negociación de acuerdos comerciales internacionales es compatible o no con una dinámica integracionista a nivel de la comunidad andina y con el rol que tiene el Ecuador como país miembro de la CAN. Gracias, Gustavo. Gracias, Sebastián, por generar esta posibilidad de diálogo. Qué gusto compartir con Daniel Legarda y también con ustedes, conocedores del mundo jurídico y de estos temas que ahora nos interesan sobremanera. Mira, yendo concretamente a lo que se consulta acá, a tus primeras preguntas, diría lo siguiente. Me parece a mí que en un momento dado de la historia reciente del Ecuador, tuvimos una visión sobre todo muy ideologizada y política respecto a estas posibilidades que se abren de la participación del Estado del Ecuador en la arena internacional, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, cuando hay un signo político que prefiere defender a lo mejor la soberanía o hacer esfuerzos para recentrar una serie de poderes, de decisiones en el Estado Nacional, estamos yendo, desde mi perspectiva, a contracorriente respecto a lo que domina hoy en el mundo. Creo que hoy más que nunca tenemos que reconocer que hay una profundización muy importante de la globalización, sobre todo económica, lo que abre la vía para que los estados se interrelacionen. Y precisamente en todos los campos, no solamente en el ámbito comercial. Y precisamente creo que, volviendo al tema del signo económico de los gobiernos de turno, los últimos gobiernos han ido, digamos, en una línea diferente a la que fue asumida por algunos años acá, a remolque de uno de los gobiernos que hemos tenido, que es el que estaba alineado con el socialismo del siglo XXI y por toda esta dinámica. Entonces hay un cambio, hay un signo político diferente que gobierna,
que prefiere más bien entender al mundo con una política más abierta que permita retomar como que esos espacios de encuentro, de negociación en varios campos, entre ellos el comercial. Entonces, me parece a mí que para ir a lo primero, para responder lo primero, hay que tomar en cuenta como que estos antecedentes. Creo que ahora nos damos más cuenta de que el Ecuador no es una isla en el mundo, que no tiene que verse además como ínsula apartada del resto del continente y menos todavía respecto a los demás continentes, sino que es un país que tiene que jugar un partido que tiene que ser ganador, aliándose en procesos de integración con otros que comparten intereses y objetivos estratégicos y al mismo tiempo negociando de la mejor manera posible para obtener ventajas de nuestra participación en la arena comercial mundial. Esto, por lo demás, para ir ya más hacia lo segundo que acá me planteabas, Gustavo, tiene que ver también con líneas estratégicas que están en nuestra Constitución. Es decir, nuestra Constitución tiene algunas contradicciones en la parte de las relaciones internacionales, pero yo creo que sí podemos escoger alguna normativa o ubicar, mejor dicho, alguna normativa. Por ejemplo, por eso tenía aquí la Constitución, el artículo 416, con 3 numerales que me parece nos sirven para esta reflexión, el número 10, el 12 y el 13, haciendo algunas lecturas de este contenido, sí facilitan esta posibilidad de que el Ecuador juegue mejor en las grandes ligas con otros países, mirándose de igual a igual para llevar a cabo negociaciones que sean beneficiosas para el Ecuador. Súmenle a esto la necesidad que tenemos hoy más que nunca también de sostener la dolarización, generando recursos, la necesidad que tenemos de profundizar y de caminar de manera mucho más decidida para generar las mejores condiciones para la producción, la generación de empleo también, bueno, se justifican cada vez más este tipo de acuerdos que son instrumentos. Eso no creo que no hay que olvidar, son instrumentos que sirven para muchas cosas y depende cómo se negocien las cláusulas de esos instrumentos, ¿no? Yo creo que ahí está el meollo también ahora mismo, que hay este debate sobre el acuerdo comercial que se ha negociado y que ya se ha suscrito con la China, que todavía no ha sido perfeccionado en todos sus pasos, pero que ha generado pues, o ha levantado voces críticas y otras de defensa aquí en nuestro país. Muchas gracias, estimado César. Evidentemente, no solamente tienes esta apertura de la Constitución, sino de, digamos, toda la dinámica de integración que se ha generado y que a partir, por ejemplo, la Comunidad Andina de una decisión 598 de hace muchos años permite o da la posibilidad a los países que avancen también en negociaciones bilaterales, sobre todo en materia comercial. Si me permites una acotación Claro, rapidísima. Claro, tú decías también en la segunda parte de la segunda pregunta, digamos, en qué quedan o cómo quedan los compromisos en procesos de integración frente a esta necesidad que tienen los estados. O sea, el hecho de ser miembro de un proceso de integración de tipo comunitario o supranacional, como el caso de Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú en la Comunidad Andina, no significa que se cortan las posibilidades para que se negocie con terceros no miembros. Así lo hacen los estados miembros de cualquier proceso de integración, sea de tipo supranacional o no. Entonces, sí es necesario además tener una mirada estratégica para sintonizar los intereses en la arena internacional, en el marco de la OMC, de acuerdos bilaterales o multilaterales, con lo que estamos manejando casa adentro en la CAN. Es decir, también estoy posicionando que el hecho de que los países puedan suscribir, negociar y suscribir acuerdos por fuera del grupo de integración tampoco puede servir, sobre todo para fallarle a los socios andinos, para incumplir las normas andinas y para incumplir además con los compromisos en la propia comunidad andina. Por eso la mirada estratégica que sintonice los intereses en el grupo y también respecto a terceros. Sin duda alguna, creo, César, y aprovecho esta visión que nos das de esta mirada estratégica que debe tener el país para preguntarle a Daniel acá, que nos acompaña, que tiene o ha tenido una visión privilegiada de todo este proceso porque ha sido protagonista inicialmente como presidente de FedExport, la Federación de Exportadores del Ecuador, y luego como viceministro de Comercio y luego ministro que ha estado en las negociaciones. Estimado Daniel, te consulto, seguramente cuando llegan ustedes a la administración pública hacen un diagnóstico acerca de la política comercial del país, y después de ese diagnóstico, ¿cuáles fueron los factores preponderantes que llevaron a la administración a considerar este cambio de estrategia de política comercial con estas negociaciones? Y en el marco de ese cambio de estrategia, ¿cómo se gestionó esta negociación con China? Un poco cuál fue la dinámica de la negociación, quiénes participaron, si al margen del equipo técnico del ministerio hubo participación de algunos sectores productivos, la sociedad civil, en fin. Nos gustaría por favor que compartas toda esa experiencia. Muchas gracias.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Un saludo, gracias a Sebastián, César, qué gusto poder compartir este panel y saludos cordiales también a toda la audiencia. En realidad he tenido un paso privilegiado, como tú lo mencionas, desde ese punto de vista, habiendo estado en el sector privado y después en el sector público, en el servicio público, como viceministro primero y después como ministro. Todos estos prácticamente 14 años de experiencia en ese sentido, he estado cercano a los procesos de negociación del Ecuador, desde la misma Unión Europea, del acuerdo con la Unión Europea, pasando por todos los intermedios y los más recientes del proceso con China, Costa Rica y Corea del Sur, que son los recientes acuerdos, ¿no? Yo creo que la respuesta a la pregunta, y es muy bien planteada, Gustavo, es bastante sencilla y después hay como desagregarla más, es el interés nacional. ¿A qué se deriva o de dónde se deriva el cambio de la política que tuvo el Ecuador en los últimos años de ser más vinculado hacia la famosa sustitución de importaciones y cerrar básicamente la economía y construir muros, como mencionaba un poco César, fallando en ver la integración a nivel mundial? Es precautelar el interés nacional, viendo también que el interés está afuera, y de allí se derivan algunas otras reflexiones. En una economía pequeña, sobre todo la reflexión económica, en una economía pequeña como la del Ecuador, pequeña en la región, pequeña en el mundo, relativamente hablando, ¿no es cierto?, que además tiene al dólar como su moneda, la estrategia de desarrollo económico, la estrategia de crecimiento económico, necesariamente debe estar vinculada con la visión externa, con la visión hacia los mercados exteriores. Un mercado de 17,5 millones de habitantes, que nos enteramos que ni siquiera llegamos a 18, ¿no es cierto?, no es suficiente para generar toda la economía de escala y el crecimiento que se necesita. Es obligatorio pensar en los mercados externos. Eso es la primera reflexión, mucho más en dolarización, en donde las divisas ingresan por pocos conceptos, y de esos conceptos algunos no tienen su consideración, como remesas de los migrantes y deuda, ¿no es cierto? Hay que promover inversión para que traigan divisas y hay que promover exportaciones, particularmente las no petroleras, incluso para dejar de depender del petróleo. Entonces, parte de esa reflexión. Ahora, dentro de esa reflexión de vincularse a los mercados externos, China en particular, el análisis viene, como yo decía, de en dónde hay el interés del sector productivo nacional, porque aquí el que genera la riqueza, el que está generando las divisas, ¿no es cierto?, y las oportunidades de crecimiento son el sector productivo, ¿no es cierto?, desde la pequeña empresa, la más pequeña que está generando riqueza, está contratando empleos y exportando en algunos casos, hasta la gran industria exportadora, hasta el gran camaronero. Todos forman parte del tejido empresarial de nuestro país. Todos ellos tienen un interés legítimo de sacar adelante al país. Y en esos intereses hay varios temas que se han visualizado, ¿no?, de la integración comercial. Hay empresas y sectores que les interesa mucho un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Ecuador tiene un interés de poder profundizar su relación comercial con Estados Unidos. Hay otro segmento que tuvo y tiene mucho interés en profundizar la relación con Europa. Ya tenemos, enhorabuena, un acuerdo comercial con la Unión Europea. Lo hay igualmente con China, y muy grande, porque además China ha sido una economía que se ha convertido primero en el segundo mayor mercado de consumo del mundo. Después de los Estados Unidos, es hoy por hoy la segunda economía más grande del mundo y el segundo mercado de consumo más grande del mundo. China se ha vuelto además en el principal socio comercial no petrolero del Ecuador, es decir, sacamos al petróleo de la ecuación y entre el flujo de intercambio comercial estamos sumando más de 11,000 millones de dólares. Es por mucho el principal socio no petrolero y el principal destino de las exportaciones no petroleras. Pero además resulta que, viendo esta estrategia de exportación, esta estrategia de vincularse mucho más al mundo, el mercado en donde tenemos mayor oportunidad de crecimiento, de aprovechar el potencial, tanto de lo que Ecuador ya exporta actualmente, pero también de nuevos productos, es por mucho China. En la última revisión que he realizado hace pocos días, de hecho en el International Trade Center hay una fórmula para poder revisar cuál es el potencial de mercados. Y China tiene un potencial que supera los 4,000 millones de dólares para Ecuador, solo hablando de las exportaciones actuales. Si a eso le añadimos nuevos productos con potencial, que también hay un objetivo muy grande y lo vamos a comentar más adelante, estamos hablando que es un mercado que podría generar un impacto muy importante y positivo en cadenas productivas de nuestro país, que además tienen un vínculo con la ruralidad del Ecuador. Entonces, lejos de, por ejemplo, por poner un ejemplo, lejos de ser una amenaza para el sector lácteo, el sector lácteo tiene interés en exportar a China. Y el sector lácteo tiene una preponderancia fundamental de mano de obra y de familias que dependen de esa actividad, particularmente en la zona rural
de nuestro país y más aún en la sierra. Entonces, vinculando las herramientas de mercado, las herramientas comerciales hacia una estrategia de desarrollo acá, está claro que conectando esos puntos podemos aprovechar de mejor manera y como menciona César, tener una negociación inteligente de hacia dónde queremos un poco llevar la estrategia de desarrollo y la política económica y de crecimiento, ¿no? Entonces, creo que son algunos de los criterios que en su conjunto se fueron tomando en cuenta, que eran una demanda a gritos de muchos sectores, porque, como bien lo mencionó César también, el país durante mucho tiempo estuvo inmiscuido en la discusión ideológica de estos asuntos, cuando en realidad lo que hay que sentarse a discutir es la negociación. En la negociación sabemos que hay sectores ganadores y que hay sectores sensibles. Allí es en donde se centraron los esfuerzos, de hecho, en donde se deben centrar y se centraron los esfuerzos para hacer el mejor esfuerzo posible y alcanzar la mejor negociación que te permita aprovechar lo que quieres exportar, ganar todo el espacio posible, pero también proteger aquello que quieres proteger, porque no es menos cierto que en todas las negociaciones hay este tipo de sectores. Lo vamos a topar ahora más adelante, pero el balance de las negociaciones que logró el Ecuador en los últimos años, y particularmente en estos 3, y China siendo algo tan grande, es altamente favorable para el Ecuador porque guarda esos 2 aspectos bien importantes de la ecuación, más otros adicionales como el tema del medio ambiente, que también lo mencionaremos. Entonces, hasta ahí esta primera reflexión de qué guía un poco ese cambio de visión y los intereses del país. Muchas gracias, estimado Daniel. Te preguntaba solo al último y quizás muy cortito, ¿quiénes al margen del Ministerio de Comercio participaron de la negociación? ¿Hubo un espacio para que los sectores productivos que mencionabas, tanto las grandes empresas como los sectores sensibles, tuvieran la oportunidad de intervenir en ese proceso, darles insumos al equipo técnico para ir precisamente a negociar específicamente esta protección, algunas sensibilidades? Por supuesto, Gustavo. Esto es muy importante en una negociación porque finalmente el funcionario que está sentado es el representante. Y se sienta con su contraparte, pero está negociando en nombre de un país y en nombre de los sectores productivos de un país. Entonces, el mecanismo que se estableció acá casa adentro es el denominado cuarto adjunto. Para establecer este mecanismo se estudiaron los casos de México, de Costa Rica, de Perú, de Chile, de cómo ellos habían llevado la participación de los sectores productivos a través y la sociedad civil en los procesos de negociación. Entonces, con esas experiencias tomamos lo mejor, tomamos también los mayores desafíos y lo aclimatamos a nuestra realidad para poder desarrollar el cuarto adjunto, ¿no? En la negociación con China, por ejemplo, en todas se llevó a cabo esta apertura en general, pero en la negociación con China, por ejemplo, se llevaron a cabo alrededor de 600 reuniones, entre las que son muy amplias con todos los sectores para informar sobre el resumen de los avances y ya las particulares con cada sector para poder analizar producto a producto, subpartida por subpartida, la posición de país de cómo negociar, tanto de ida como de vuelta en los intereses. Y cabe resaltar, en este ejercicio no solo se sentaron los sectores ganadores exportadores. Evidentemente estuvo sentado banano, estuvo sentado camarón, estuvo sentado flores. Pero el trabajo más intenso, de hecho, y el mayor número de reuniones se llevaron a cabo más bien con los sectores que se sentían perjudicados o sentían que podía haber algún perjuicio o sentían que debían cubrir sus sensibilidades. Por ejemplo, el sector textil, en el caso de China, el sector de calzado, el mismo sector automotriz, de autopartes y ensamblaje, innumerables reuniones con la agricultura a través del Ministerio de Agricultura en este caso, que es quien lleva directamente la política. Entonces es parte del éxito de la negociación, de una estructura que ha quedado allí bien armada y que debe seguir en beneficio del país, porque no será la última negociación que tenga el Ecuador. Esto debe continuar y ya el mecanismo, la transparentación de la información, la ida y vuelta de este flujo está establecido de manera correcta con un equipo técnico además de primer nivel, porque más allá del paso de algunas autoridades por un ministerio, en realidad hay un gran equipo humano detrás de esto que en buena medida ha estado antes y continúa estando ahora en esta nueva administración de gobierno. Excelente, Daniel, muchísimas gracias. Vean ustedes cómo tenemos la oportunidad de conocer de primera mano cómo se ha llevado adelante este proceso de negociación, y creo que esta primera parte, el enfoque que dábamos al inicio del programa sobre esta relación de política, derecho y economía, la parte de esta nueva dinámica política quedó bastante clara. Estimado César, estamos en el programa hablando en derecho y vamos un poco a la parte jurídica para igual ir tejiendo estos vínculos entre estos 3 aspectos. Nos contaba Daniel cómo se llevó a cabo la negociación. De hecho, la negociación ha concluido, se llegó a la suscripción de un compromiso internacional. Sin embargo, todos sabemos que se requieren algunos pasos, sobre todo a nivel interno, para que este tratado internacional
puede en principio ser aprobado, luego seguir la ratificación, entrar en vigencia y a partir de ese momento pues generar obligaciones jurídicas vinculantes para el país, los operadores y también derechos para los actores económicos, que es lo que están esperando. En ese sentido, estimado César, tomando en cuenta tu experiencia en estas áreas, quería que nos expliques un poco cuál es el proceso que se sigue en las diferentes instancias jurisdiccionales, en principio con la Corte Constitucional, luego en la Asamblea Nacional para la aprobación, cuál es la dinámica, porque estamos además en medio de ese debate público acá en el Ecuador, y qué sucedería en un hipotético caso en el que no se avance con este diálogo en la Asamblea y eventualmente la Asamblea no llegase a aprobar el acuerdo, un estancamiento. Por favor, estimado César. Me gusta muchísimo que me plantees este tema porque muchas veces se lo pasa por alto. A veces en los medios de comunicación, en las noticias, se obvia algunos pasos que son fundamentales o se los presenta de una manera demasiado técnica a tal punto que no es muy fácil para la gente común y corriente, digamos, entender a cabalidad lo que ha pasado o cuál ha sido el proceso. Y en otros casos incluso se malinforma, es decir, se entiende mal las figuras o los términos. Claro, esto nos lleva irremediablemente a ver en primer lugar el marco constitucional. Y para contestar esta pregunta parto con una primera cuestión que es más general y luego con el procedimiento, ¿no? En primer lugar, miren, hay que partir del reconocimiento de que una de las áreas, uno de los ámbitos más álgidos de cualquier constitución en el mundo, hoy más que nunca, tal cual vemos que se ha ido profundizando la globalización en todo el planeta, tiene que ver con lo que nosotros le llamamos la constitución económica, es decir, donde están las grandes líneas constitucionales sobre la economía. Y esto deja entender también que en ese contexto se va a marcar claramente el rol del Estado en la economía. Una vez que revisamos esto, que es, a mi juicio, casi como si los derechos humanos les quieres poner como el rótulo del corazón de la Constitución, los pulmones son los elementos que tienen que ver con la economía. Además que para financiar toda la política de derechos humanos en general y de la naturaleza necesitas ingentes recursos. Entonces todo va imbricado, va conectado, pero hay una constitución económica. Y esta es la que en primer lugar se resiente de alguna manera, no digo de manera grave, a veces leve, a veces más fuerte, cuando el Estado juega en la arena internacional. Juega con otros países en el marco de un proceso de integración, respecto a otros países no miembros de procesos de integración. Se resiente de alguna manera. ¿Qué significa esto? Que para manejar la economía nacional, para definir una política, para regularla, para regular a los actores de la economía nacional o los agentes de la economía, más técnicamente dicho, se necesita tener absolutamente claro de qué manera el Estado tiene compromisos internacionales, porque cualquier medida interna de político, de norma, tiene que tener en cuenta los compromisos del Estado a nivel internacional, que en mucho, yo diría 2/3 siquiera, debe ser así, tienen que ver con temas económicos. Entonces, cuando pienso en política nacional y en norma nacional, tengo que ver los compromisos que tengo asumidos vía convenios internacionales, tratados, acuerdos, el instrumento que sea, y también viendo el rol que ejerce el Estado con otros países, a lo mejor en procesos de integración o en otras dinámicas. Entonces, no podemos ver, ya no estamos en un mundo en el cual podemos vernos el ombligo y podemos ver la política nacional y la norma nacional solamente con un alcance muy provinciano, ¿no? Hay que verlo a este contenido, a estos contenidos insertos en el mundo. Entonces, esto, digamos, me parece que es un primer reconocimiento que hay que hacer para pensar que el país no es una isla, como dije en la primera parte de la entrevista. El segundo tema, el procedimiento, muy rápidamente. En nuestra Constitución hay normas expresas, desde el artículo 417, 418, 419 y otros, que te marcan una ruta para lo que yo llamo, y es un tema abandonado, por cierto, en la academia, yo creo que hay que rescatarlo, que yo llamo el proceso de formación de los instrumentos internacionales. Además, yo no tiendo a generalizar que todo se hace con tratados o con convenios o con acuerdos, porque ahí hay una tipología de instrumentos según la Convención de Viena de Derecho de los Tratados y sobre todo la doctrina internacional. Un tratado se usa en el mundo anglosajón sobre todo para temas muy importantes. Por eso los TLCs de comercio que firma Estados Unidos, los tratados de paz que
sellan procesos complicadísimos de gran importancia para países que estuvieron beligerantes antes, etcétera. Pero bueno, acá en el mundo latinoamericano, sudamericano, eso para nosotros no es tan importante, la terminología, pero sí los pasos. Y la Constitución ahora nos marca claramente varios momentos. Entonces yo, para no caer en las normas y en una explicación demasiado juridicista que puede resultar aburrida, voy señalando. Lo primero, un espacio para la negociación, que tiene que ser, como decía Daniel, negociación, con autorización, obviamente, de quien maneja la política exterior, que es el Poder Ejecutivo, presidente de la República. Luego, hay un paso en el cual se firman los compromisos. Ese es el proceso de formación. Antes de que vaya al examen de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puede revisar el contenido negociado del instrumento, sea tratado, acuerdo, convenio, lo que sea, y alertar, decir, aquí hay contenidos que están en contra de la Constitución, de alguna norma de la Constitución, de alguna línea roja de la Constitución, que las hay en nuestra Constitución, expresamente señaladas varias. O puede decir, este contenido no presenta ninguna tensión y ningún problema con la Constitución, con lo cual, con un dictamen que se llama el instrumento de la Corte, pasaría a análisis de la Asamblea Nacional. Fíjense, hasta aquí en el primer paso de negociación y firma interviene mucho el Ejecutivo, directa o indirectamente, porque puede actuar alguien con plenos poderes, los expertos, puede ser la Cancillería incluso con equipos técnicos, etcétera. Luego, cuando se firma, es el Poder Ejecutivo. Luego va a la Corte Constitucional, podríamos imaginarlo como un poder judicial constitucional máximo, ¿no? Y luego va a la Asamblea, con lo cual ya interviene también el Poder Legislativo. Y la Asamblea puede aprobar o no aprobar. Si aprueba, el siguiente paso es que el Ejecutivo ratifique la voluntad y notifique a la otra parte para que se defina claramente la entrada en vigor del acuerdo, lo cual no plantearía ya problemas porque es un tema de desarrollo y de aplicación. Pero si la Asamblea pone ahí un freno y dice esto no se aplica, no se aprueba, a pesar de que hay un dictamen favorable, digamos, de la Corte Constitucional, me parece a mí que estamos en una situación en la cual o el gobierno abandona el proceso o vuelve a negociar los temas que sean observados por la Asamblea, porque también podría pasar eso, lo cual no sería deseable, a mi juicio, en el caso concreto del acuerdo negociado Ecuador-China. Un dato final. En Colombia tienen un mecanismo un poquito diferente. Allá el presidente de la República puede poner en aplicación, luego de la firma, aplicación provisional los instrumentos. Pero todos van luego a revisión constitucional. Porque se entiende que en las relaciones internacionales también puede surgir un objetivo que hay que alcanzarlo de manera urgente, ¿no? Entonces el presidente puede negociar, él indirectamente, con quienes están autorizados para ello, firmar y ponerlo en aplicación. Pero siempre va a haber luego un control posterior. Y de ese control podría surgir que le digan, vea, ese convenio no puede seguir en aplicación. Denúncielo o renegocie lo que está causando problema con la Constitución sobre todo. Eso diría que hay que tenerlo en cuenta como un procedimiento de formación de acuerdos. Claro, esto respecto a instrumentos más complejos, como los que tratan las materias del artículo 419 de la Constitución, donde expresamente se habla del número 6, que dice, cuando comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. Fíjense que aquí habla de acuerdos. Alguien muy exigente diría, no dice tratados, no dice convenios. Pero estamos hablando en genérico de instrumentos internacionales, ¿no? Eso es lo que podría contestar. Muchas gracias, estimado César. Rescato lo que dices de este proceso de formación de los instrumentos internacionales y sobre todo también un poco lo que decía Daniel, de que cuando negocian actúan en representación del pueblo, cuando la Corte hace el examen constitucional, por supuesto lo hace con base en un mandato constitucional y la Asamblea, que son los representantes del pueblo, tienen que hacer el mismo examen. Y yo creo que es interesante rescatar la reflexión de que los gobiernos en realidad siempre juegan el partido en dos tableros, una negociación en este caso que se inicia en el escenario internacional con otro estado, en este caso la China, con participación de sectores nacionales, pero luego tiene otro tablero nacional donde de todas maneras existe una negociación política como la que eventualmente se da en la Asamblea, una negociación política en el mejor sentido, es decir, una deliberación real y verdadera sobre los intereses nacionales. Y por ello esto me lleva a la siguiente reflexión también. Estos aspectos de política comercial, quizás más allá de ser simplemente proyectos gubernamentales de turno, creo yo que deben responder a una política estatal de largo aliento y que con independencia de estos cambios eventuales de autoridades se mantenga
para darle solidez precisamente a la posición del Estado con base en intereses nacionales, tanto en el escenario internacional como en el escenario nacional. Y bueno, ya tenemos entonces la parte política, la parte jurídica, vamos a la parte económica, estimado Daniel, volvemos contigo. Tú ya habías adelantado algunos de los aspectos benéficos que tiene el acuerdo para la economía nacional, pero te pediría que ahora nos puedas especificar quizás un poco más y con un poco más de detalle lo siguiente. Una de las principales metas u objetivos de los acuerdos es lograr el acceso a mercados, pero no solamente en cuestión de reducir aranceles, sino también lograr eliminar o reducir al máximo las medidas no arancelarias, que al final del día y a día de hoy son las que más detienen quizás el acceso a los mercados. Y en esa línea quería consultarte cuáles son los productos que ya se exportan a China y que sin lugar a dudas podrían tener, digamos, una potencialización de las exportaciones, un aumento de la oferta. En la misma línea, ¿cuáles son los productos que más se importan de la China y que más podrían contribuir a esto que tú decías, a generar economías de escala, procesos productivos complementarios, cadenas regionales de valor? Y por último, ¿cuáles serían estos productos que tú ves que tienen un real potencial, que todavía no se exportan, que las empresas todavía no se han internacionalizado, pero que este acuerdo les permitiría realmente tener un escenario, digamos, plausible para llevar adelante estas actividades, por favor? Gracias, Gustavo. Es importantísima la pregunta porque vamos de los fríos números asentándonos un poquito más en la realidad. De ahí haría falta un nivel inferior para ir directamente a los beneficiarios, empresas, MIPYMES, etcétera. Pero para que esto se pueda comprender actualmente, ¿no? Primero, las cifras del intercambio comercial, yo mencionaba, son algo así como un poco más de 11.000 millones de dólares. Es una balanza equilibrada entre exportaciones e importaciones, es decir, que las exportaciones son al año 2023 deben haber cerrado casi en 6.000 millones de dólares, 5.800 más o menos, alrededor de ese número de millones de dólares, por mucho el mayor mercado de exportación del Ecuador. ¿Qué productos son los que ya están actualmente y que se van a beneficiar con un arancel cero, ya sea de manera inmediata o ya sea en un periodo de tiempo? Tenemos ahí el camarón, que es el rey de la producción hacia China, tiene actualmente un arancel de 5%, el banano con un arancel de 10%, las flores, tanto las flores frescas como las preservadas. China es uno de los mayores mercados para flores preservadas. Tienen 10% de arancel y el otro tiene 20% de arancel. La pitahaya 20% de arancel, el cacao 8%, los derivados de cacao pasan a más de 15% o tienen más de 15%. El café soluble, el café en grano 8% y el soluble tiene el doble, 15%. Los arándanos 30%. Esos productos ya se exportan actualmente, no es una lista extensiva, hay otros más como por ejemplo botones de tagua, sombreros de paja toquilla, productos de la pesca blanca, harina de pescado, todos pagan un arancel más o menos similar, ¿sí? Y esos son los que van a conseguir un beneficio inmediato, insisto, ya sea con un arancel cero, por ejemplo la pitahaya, los arándanos bajan a cero de manera inmediata. El café también baja a cero de manera inmediata. Otros productos van a tener 5 años de desgravación, pero ya un beneficio es inmediato. Banano, por ejemplo, hizo su estimación de que en los primeros años de entrada en vigencia del acuerdo van a incrementar en 50% las exportaciones hacia China. Eso significa pasar de casi 200 a 450 millones de dólares aproximadamente, cifras más, cifras menos, ¿no? Es un monto muy significativo solo de un producto que estamos hablando acá. Y de los productos que no están actualmente exportándose, pero que son parte de ese potencial y que queremos justamente que puedan llegar allá, ya se exportan en la mayoría de casos a otros destinos. Se exportan a la Unión Europea, a los Estados Unidos, incluso a la misma comunidad andina en algunos casos, ¿no? Carnes congeladas, por ejemplo, hablamos de las proteínas, ¿no? Carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, sobre todo carne de pollo. China es por mucho el mayor consumidor de todas estas proteínas. Ecuador ya está dando sus primeros pasos para exportar. Hemos exportado recientemente a países de Caribe y África carne de pollo. China es un mercado por sí más exigente, pero dando estos pasos de internacionalización, estoy seguro que en pocos años podremos llegar a exportar. Y 1.400 millones de habitantes, que logremos capturar un nicho de mercado de una pequeña ciudad de China con este producto, le habremos dado una cara muy distinta a la industria de esta proteína en el Ecuador, ¿no? Productos lácteos, yogur, el mismo suero de leche, ¿no es cierto? Los quesos elaborados son productos que, por ejemplo, están sobre todo en la sierra, aunque no exclusivamente. Ya mencionamos la pitahaya, las guavas, uvas, papayas, piñas, arándanos y fresas, los famosos berries, espárragos, té.
las diferentes preparaciones de té que tiene el Ecuador, sobre todo las que están compuestas de infusiones especiales de nuestra Amazonía, la guayusa, por ejemplo. Es un producto que puede tener mucho potencial de exportación. La pimienta, quinoa, el mismo atún y las preparaciones de pescado, que actualmente es competidor con China, pero crece tanto el consumo a China que muy pronto China se va a volver deficitario en el consumo de conservas de atún, y ese es para nosotros una oportunidad, ¿no? Aguacate, espinaca, por mencionar algunos. Surgen nichos de mercado interesantes en donde ese crecimiento que China ha tenido también puede hacer que industrias que, casi todas las que he mencionado, no son industrias preponderantemente exportadoras, pero por ejemplo otros productos como agua mineral, que va creciendo el consumo, y puede ser también un nicho interesante con ciertas preparaciones y adaptaciones, y vinos y bebidas espirituosas. Ecuador ya exporta esto, aunque es un monto relativamente bajo. Se han hecho algunas exportaciones esporádicas a China de bebidas espirituosas, vinos particularmente, pero es un mercado gigantesco en donde nosotros, insisto, en un pequeño nicho de mercado podríamos tomarlo. A todo esto yo junto que este acuerdo comercial tiene un capítulo de comercio electrónico, en donde hay acciones específicas planteadas para poder promover la inclusión, particularmente de pequeñas y medianas empresas, en este canal. Y lo menciono porque China, al ser un mercado tan grande, puede presentar sus desafíos en términos de volumen, pero el canal del comercio electrónico es una herramienta que ayuda a generar ese volumen, esa escala, de una mejor manera, es decir, con un crecimiento más controlado y más plausible, que sobre todo las MIPYMES lo pueden hacer. Así es que es una gran oportunidad. Y el otro tema que mencionabas, que es fundamental, hablamos mucho de aranceles y es correcto, es uno de los temas, pero el otro muy grande son las medidas sanitarias y fitosanitarias, lo que técnicamente se conoce como medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio. De hecho, una de las recomendaciones que recibimos de todos los países que ya habían negociado esto, Chile, Costa Rica, Perú, en la región, es asegúrense de poder negociar un buen capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias con China. Y se logró efectivamente eso. Y para poder graficar esto de cómo estamos, sobre todo para quienes nos escuchan, es al día de hoy, sin acuerdo comercial con China, en el tema sanitario y fitosanitario, lo que tenemos es una vía de un carril de ida y de un carril de vuelta, donde hay una velocidad máxima que se puede decir, es un camino viejo, y no tiene el nivel de respuesta que necesitamos para ir más rápido. Con el acuerdo comercial, el capítulo negociado en medidas sanitarias y sanitarias permite ampliar a una autopista de 3 carriles de ida y 3 carriles de vuelta, porque se han negociado, lo que no existe actualmente, se han negociado tiempos máximos para la respuesta de la autoridad sanitaria. Eso quiere decir que si tenemos un problema con nuestra exportación como nuestro camarón, como sucedió en el año 2020 en pandemia, y nosotros levantamos una duda por alguna medida que la aduana de China, por ejemplo, está imponiendo, esa duda tiene que ser respondida en un máximo de 30 días. Hoy no existe un tiempo de respuesta para la otra autoridad. Está pedido también el hecho de que los problemas tengan que resolverse y las autorizaciones tengan que resolverse en un tiempo determinado. Hoy no existe un tiempo para ello. Existe además un comité específico en el marco del acuerdo en donde se va a sentar el delegado a un nivel de autoridad, subdirector, subsecretario, ¿no es cierto?, de la institución fitosanitaria de China, con el de nuestra institución, con Agrocalidad en este caso, que va a ser mucho más expedito ese intercambio de información necesaria para cumplir con los requisitos que cada país puede poner para cuidar sus medidas sanitarias, digamos, pero que no se interpongan como un obstáculo al comercio. Eso es valiosísimo y lo que está en este capítulo, de hecho, le brinda un valor agregado muy sustancial al acuerdo comercial. Además, como somos nosotros también un país que todavía tiene sus brechas en términos de capacidades institucionales, nos hemos asegurado de poner ahí la cooperación, también la cooperación técnica para la mejora de capacidades. Entonces, esto complementa muy bien esa estrategia para poder decir con claridad que tenemos cubiertas ambas áreas, la parte arancelaria, pero también la parte no arancelaria. Y un dato, con esto cierro esta intervención, porque en muchos de los sectores que yo he mencionado, tal vez la gente piensa, pero esos son MIPYMES, ¿cómo van a exportar si hay una concentración de grandes empresas que exportan, el gran camaronero, el gran bananero, ¿no es cierto? La realidad esa es una percepción. La realidad y los datos duros lo que nos dicen es que del total de exportaciones no petroleras que hace Ecuador al mundo,
cada año, 8 de cada 10 empresas son MIPYMES en la actualidad. Son MIPYMES de economía popular y solidaria y artesanos que exportan. La Unión Europea es el principal mercado, Estados Unidos es el segundo, la CAN es un importante mercado y viene China ahí en cuarto lugar. Y de hecho a China, el 60% aproximadamente de las empresas que exportan a China son MIPYMES. Entonces hay un gran beneficio también para este segmento de pequeñas y medianas empresas que también se va a ver beneficiado de este mejor acceso y una oportunidad para nuevas MIPYMES, porque no es cierto que una MIPYME no puede exportar porque es MIPYME. Hay muchas MIPYMES y los datos los dicen que ya exportan. Lo importante está en poder un poco visualizar su mercado de nicho, ¿no? Pero bueno, hasta ahí en esta intervención. Muchas gracias, estimado Daniel. Creo que con todos los datos que nos das, nos ilustras mucho sobre cuáles van a ser los sectores que tienen estas ventajas, que ya las tienen, que van a profundizar y aquellos sectores potenciales. Y como bien decías, esto nos permite pasar de esos números y sobre todo entender que no solamente hay sectores productivos, sino que detrás de estos sectores productivos, sobre todo con la producción agrícola, tenemos familias, tenemos nuevo empleo que se va a generar, nuevos impuestos que se van a pagar y un poco es lo que se busca, esta dinamización de la economía. Faltó mencionar las importaciones, Gustavo, que era el otro lado, pero tal vez lo dejamos para la siguiente pregunta, para no interrumpir ahora. Dale, estimado Daniel. Sí, un tema que ha estado presente en el debate en los últimos días y semanas acá en el Ecuador es el tema ambiental. Se ha conversado mucho sobre este tema y creo que ha sido uno de los temas de interés y que sobre todo han habido cuestionamientos sobre cuáles van a ser los impactos del acuerdo en los temas ambientales. Y en esa medida yo quería hacerle la misma pregunta a ambos. Quizás César puede comenzar con una visión más, digamos, desde el punto de vista global y Daniel nos puede aportar con elementos específicos del acuerdo. Pero la pregunta básicamente es: ¿de qué manera los acuerdos comerciales internacionales, estimado César, en una mirada más general, pueden de alguna manera coadyuvar con esta política global de promoción del medio ambiente, protección del ambiente, pero además de promoción y garantía de la sostenibilidad? No solamente hablamos a día de hoy de proteger el ambiente tal cual está, sino garantizar la sostenibilidad para que precisamente las generaciones futuras puedan del mismo modo satisfacer sus necesidades y sus derechos con los recursos que existen a día de hoy, y que bueno, pues exista digamos esta posibilidad también para estas generaciones futuras. Entonces quizás César, si nos puedes comentar cómo ves esta interfaz entre acuerdos comerciales y la sostenibilidad de manera general. Y quizás Daniel, a ti te preguntaría cuál crees tú, que ha sido parte de la negociación, que pueda llegar a ser el impacto real de la entrada en vigencia de este acuerdo para los esfuerzos nacionales de protección del ambiente y lo propio de garantía de la sostenibilidad, por favor. Bueno, este es un temazo, como se suele decir, que hay que ponerlo en la mesa, ¿no? A ver, yo vengo pensando los últimos años en algo que lo he transmitido en clases con alumnos, en eventos, y también ya lo he escrito, y consiste en lo siguiente. Digo, cada vez más se sitúan en el mundo problemáticas que superan la capacidad de respuesta del Estado Nacional considerado individualmente, y son problemáticas retadoras que retan al mundo, a la comunidad de estados, a la sociedad internacional, mejor dicho. Es decir, son temas tan graves como el de la migración forzada, como el cambio climático, la necesidad de cuidar los megabosques que todavía existen en el planeta, las reservas naturales, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico a nivel internacional, la delincuencia organizada, el cuidado de los mares y los océanos, etcétera. Es decir, hay una lista corta, diría yo, de 8 o 10 temas que son así de peso y que plantean retos terribles para la humanidad. Retos que superan con creces la capacidad de respuesta de un Estado en particular, o de un grupo de Estados pequeño. Entonces, el tema medioambiental, cuidado de la naturaleza, sostenibilidad, es uno que se ha situado en ese andarivel, con el cambio climático y demás. Hay una emergencia planetaria en este sentido. Entonces se entiende que todos los países del mundo están convocados a ayudar, a pensar en las soluciones y también a coadyuvar con acciones, con políticas, con estrategias, con hitos concretos, ¿no? Como esto de los grandes acuerdos ambientales mundiales, etcétera. Y claro, hemos visto cómo en el mundo se va posicionando cada vez más la necesidad de que el tema de la sostenibilidad,
cuidado de la naturaleza se vaya posicionando también en instrumentos específicos, como los de comercio. Es más, Ecuador en este punto es pionero en el mundo, en reconocer un listado ampliamente de derechos de la naturaleza, podríamos decir, o en reconocer en cláusulas específicas esto. No es verdad que es una preocupación original del Ecuador en su historia. Yo he hecho una investigación hace un tiempo y ya tenemos primeros intereses de proteger a la naturaleza a nivel constitucional, por ejemplo, allá por 1906, la Constitución de Portugal. Y ya vemos en la Constitución de Weimar del año 19 también. Claro, no con el alcance que le dimos en la Constitución de 2008. Además, como reflejo también a cláusulas que hay en la Constitución boliviana del 2009 y algunos elementos de la venezolana del 99. Pero claro, se da este reconocimiento amplio en constituciones, en las más actuales del mundo, a la final, las de esta zona, ¿no? Estos 3 países. Entonces, a raíz de esto es que nuestra Constitución en particular tiene, como ya dije antes, algunas líneas rojas que marcan la cancha dentro de la cual se pueden dar las negociaciones de acuerdos internacionales, convenios, tratados, lo que sea. Derechos humanos, naturaleza, medio ambiente, el agua, la biodiversidad, la salud. Con norma expresa, incluso respecto al tema de salud, por ejemplo en el 422, que dice que ningún acuerdo comercial puede afectar el derecho a la salud y otras derivaciones, ¿no? Entonces la Constitución es clara sobre eso. ¿Qué significa esto? Que cada vez más, además, los objetivos estratégicos nacionales, que el Estado no los puede conseguir solo, necesitan justamente que se active también en el nivel internacional y de procesos de integración, iniciativas que permitan al Estado cumplir esos objetivos para su población a nivel nacional. Yo siempre he entendido así la integración, por ejemplo, y las relaciones internacionales, la relación exterior del Estado. ¿Para qué le interesa al Estado un acuerdo comercial? Para cumplir los objetivos que el gobierno tiene que cumplir para su gente, para la población en el territorio nacional. ¿Para qué entramos en un proceso de integración? Justamente para alcanzar objetivos compartidos que nos permitan a su vez cumplir con esos objetivos a nivel nacional, para la gente. O no que todos los acuerdos comerciales y de integración se basan en esto, lograr mejores condiciones de vida para las poblaciones de los países. Entonces todo se reconduce a nivel estatal, pero el Estado ya solo no puede hacerlo. Y tomando en cuenta ese link actual entre comercio y sostenibilidad, medio ambiente, naturaleza, etcétera, claro, ahí está también parte de la explicación. Está reforzado con la Constitución y las líneas rojas. Finalmente, en este proceso, posterior a la firma de estos acuerdos, donde además ya se expresa una voluntad política del Estado, no jurídica, porque el acuerdo todavía no está en vigencia, pero sí una voluntad política y moral con la contraparte y con el resto del mundo. Hay un mensaje ahí en esa firma, así el acuerdo no esté en plena aplicación y no sea vinculante jurídicamente, pero sí moral y políticamente. O sea, este rato hay un compromiso con la China, se apruebe o no se apruebe en la Asamblea, hay un compromiso moral y político, que hay que reconocerlo. Y además es un compromiso que está compartido entre el Ejecutivo, Corte Constitucional y ahora la Asamblea, el Legislativo. Antes los gobiernos manejaban solos, el Poder Ejecutivo, las relaciones exteriores. Ahora no, ahora la Constitución le involucra al Poder Legislativo, al Poder Judicial, porque se entiende que son temas cada vez más estratégicos, más complejos, que demanda que no solo el Ejecutivo defina todo. Ese es el punto a la final. Entonces, para cerrar, es necesario darnos cuenta que si la Corte actuó para revisar el acuerdo con la China y dio un visto bueno, quiere decir que las líneas rojas fueron respetadas, incluso en lo que tiene que ver con sostenibilidad. Muchas gracias, querido César. Estimado Daniel, te preguntamos lo mismo. Entonces, y esto, perdóname, eso implica confiar en la institucionalidad también, ¿no? Sin duda alguna. Estimado Daniel, tú que has negociado el acuerdo, que conoces con mucho detalle, en fin, y más allá de lo que nos dice César, que me parece fundamental, que quien tenía que realizar este control de las líneas rojas constitucionales en cuanto a la protección del ambiente, la sostenibilidad, los propios derechos de la naturaleza, ya hizo ese trabajo, pero desde tu perspectiva, ¿tú crees que la entrada en vigencia del acuerdo de alguna manera
coadyuva con la preservación del ambiente y la garantía de la sostenibilidad, genera algunos riesgos, existen algunos problemas, sobre todo un poco a la luz de algunas críticas que se han dado en los últimos días al respecto. Perfecto, Gustavo. Antes de entrar en esa respuesta, muy brevemente, para no dejar suelto el tema de importaciones. De todo lo que le compramos a China actualmente, el 77% son materias primas, insumos, bienes de capital, es decir, bienes que necesita nuestra industria y nuestro sector productivo para poder crecer, para ser más productivo. El 77%, casi 8 de cada 10 dólares. Lo que principalmente estamos importando actualmente son maquinarias, en ese sentido materias primas. Hay vehículos, monitores, tecnologías celulares, artículos para atletismo y gimnasio, por ejemplo, insumos médicos entre los bienes de consumo. Hay sin duda un segmento dentro de esos bienes de consumo en donde hay más sensibilidad, por ejemplo, de los sectores que había mencionado, textiles, calzado, línea blanca, muebles de madera, que en donde China es un gran productor. Pero lo que nosotros hemos precautelado, por eso me refería siempre a los dos lados de la ecuación, hemos tomado en cuenta también esos intereses de preservar la producción nacional, proteger la producción nacional frente a eventuales afectaciones. Y es por eso que hay 828 líneas arancelarias que están excluidas del acuerdo, ¿no? Las exclusiones significa que no van a tener un trato preferencial, no va a haber una desgravación arancelaria, y esto es ad eternum. No es que solamente 5 años están excluidas de la desgravación. Algunos productos de esos rápidamente, los textiles ya mencioné y confecciones, línea blanca, muebles de madera, sector metal mecánico y de aluminio también, calzado escolar y de vestir, la cerámica, algunos productos de plástico, algunas autopartes como neumáticos, baterías, etcétera, que están excluidos del acuerdo. En otros casos hemos puesto hasta 20 años de desgravación. Algunos productos agrícolas, aunque no se importan, pero también están en 20 años de desgravación. Vehículos, por ejemplo, en 15 años, para darle un espacio también a la industria de ensamblaje nacional, sin dejar de tener en cuenta también el beneficio del consumidor, que no es el criterio más importante, pero sí es un criterio que también se debe tener en cuenta en estas negociaciones y que, va a tener un periodo de 15 años para bajar. Entonces, eso por el lado de las importaciones. Ahora, en la respuesta a tu pregunta sobre el tema del medio ambiente, lo concreto, yo creo ya más allá de lo jurídico, en donde concuerdo con lo que menciona César, ya se ha dado una directriz claramente desde la Corte Constitucional, nos dice esto se respeta y respeta todas las líneas en lo productivo y también en el ámbito ambiental. Pero además, por el contenido del acuerdo, la respuesta concreta es: estaremos mejor con el acuerdo comercial que sin el acuerdo comercial. Frente a los desafíos, frente a las dudas, frente a las alertas que la sociedad civil ha levantado respecto a los temas ambientales. Los temas ambientales, a todos los que se han referido, ya son un problema. Y van a serlo el día de mañana, independientemente del acuerdo comercial con China. Lo cierto es que, si bien este acuerdo se enfoca mucho en lo comercial, en el intercambio y en mejorar exportaciones y el flujo, vamos a estar en mejores condiciones también en el tema ambiental. Por una razón, porque el acuerdo, primero, respeta todos los ámbitos constitucionales, no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional en su informe, pero segundo, porque además en el mismo orden establecido de prelación de las normas está la Constitución, tratados internacionales y leyes. Los tratados internacionales pueden obligar a los estados a cambiar alguna ley si es que el estado accede a cambiarlo y si es que está explícitamente allí expuesto. En el caso de, por ejemplo, la Unión Europea, sí tuvimos que modificar legislación en términos de propiedad intelectual, compras públicas y algunas otras normas menores. En el caso de China, no estamos obligados a modificar absolutamente ninguna norma, mucho menos de carácter constitucional, pero ninguna ley, ni ley orgánica ni ley ordinaria. Es decir, todas las leyes que tenemos actualmente, incluyendo las ambientales y todas las disposiciones que de allí se derivan, están ratificadas y protegidas con este compromiso que estamos firmando con China. ¿Qué quiero decir con esto? El acuerdo bajo ningún concepto obliga a reducir los estándares que tenemos como país, que seguramente hay todavía desafíos en esos propios estándares y mañana con más investigaciones se va a requerir que haya una nueva norma sobre el producto A o una nueva norma sobre el producto B. Nada en el acuerdo impide que hagamos eso. Entonces el acuerdo protege el medio ambiente, garantiza que el Ecuador puede utilizar todas las herramientas de política pública, normativas, prohibiciones, licencias y demás en el caso de lo que lo considere necesario, entre otras para la protección del medio ambiente. ¿De dónde ha nacido un poco
la alerta respecto al tema del medio ambiente, y creo que vale la pena mencionarlo porque va a haber muchos juristas que puedan escucharnos en esta entrevista, y lamentablemente es de una muy errada interpretación de las normas comerciales y de la clasificación arancelaria internacional. Pues claro, yo entiendo que haya muchas personas en la sociedad civil, en los grupos de protección ambiental, que no conocen de comercio exterior. Es un tema complejo, como lo mencionó César, entonces puede haber un error de interpretación allí que es necesario aclararlo. Pero sí hay un segmento también que ha aprovechado esto políticamente, y que creo que hay que necesariamente separarlo para que la ciudadanía tenga un mejor discernimiento. ¿De dónde nace esto? Hay una clasificación internacional de mercancías que está basada en convenciones internacionales de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de Aduanas. Se va actualizando cada cierto tiempo, la última es del año 2022, y este sistema armonizado internacional de mercancías lo tiene el mundo entero, ¿no? Lo tiene la comunidad andina un poco más a su subnivel, pero básicamente sirve para que los países puedan entender en dónde clasificar las mercancías que están comerciando uno a otro. Y claro, si es que uno hace la búsqueda en ese arancel internacional y pone la palabra por filtro desecho o residuo, van a salir muchísimas subpartidas arancelarias, muchísimas clasificaciones que tienen ese contenido. Un ejemplo de esto, por ejemplo, hay residuos de cacao, residuos de almidón, escorias o desechos industriales. Hay una partida arancelaria para residuos radioactivos, que tampoco sabía que existían. Hay desechos farmacéuticos, desechos municipales, desechos clínicos, desechos de plástico, de hierro y acero y demás. Esto se lista en los acuerdos comerciales porque es simplemente la clasificación arancelaria. Porque son materias susceptibles de comercio. Sí, exactamente. Y puede haber un país, por ejemplo, Alemania sí importa desechos, la partida de desechos municipales, seguramente porque tiene una capacidad de reciclaje y de utilización de esos materiales. Entonces existe por esa razón esta subpartida. Pero el hecho de que exista la clasificación arancelaria no quiere decir que está autorizado su importación. De hecho, la normativa como tal, que ya prohíbe de cajón la comercialización y particularmente la importación de algunos elementos nocivos para el medio ambiente, ya está establecido en el artículo 15 de la Constitución. Este dice claramente: se prohíbe desarrollo, comercialización, importación, armas químicas, biológicas, nucleares, contaminantes orgánicos, organismos genéticamente modificados que sean perjudiciales para la salud humana y que atentan contra la soberanía alimentaria y los ecosistemas. Luego está las leyes, el mismo código ambiental que ya establece más restricciones, ¿no es cierto?, de qué se puede, qué no se puede, y han habido recientemente otras leyes, inclusive, por ejemplo, la ley de 3R, reutilización y reducción del uso de plásticos de un solo uso, en donde ya se prohibió también la comercialización y la importación de los denominados plásticos de un solo uso. De hecho, ese tema de plásticos fue algo que motivó una investigación que se realizó justamente aquí en la Universidad Andina, en donde surgía la incógnita y la alerta respecto a la importación de plásticos que podrían estar causando daño al medio ambiente. Digamos, más allá de la discusión sobre si es que eso era o no materia prima, lo cierto es que las investigaciones científicas, los compromisos internacionales y la misma ley de reutilización de plásticos que dispuso la eliminación de la importación de algunos desechos y residuos plásticos, es la famosa partida 3915, a su vez se derivó en una resolución del Comité de Comercio Exterior, del COMEX, que la aprobamos en el gobierno anterior, justamente en 2022. Y esta resolución lo que dice es que se prohíbe la importación de estas subpartidas alrededor de la 3915, salvo casos muy específicos en donde esté recontra comprobado que pueda haber, ¿no es cierto? Eso, en los datos duros, lo que nos dicen es que pasamos de importar entre 2,5 millones en promedio en los últimos años, 2021-2022, a prácticamente cero el 2023, datos oficiales, ¿no? Entonces, ese problema de los plásticos que se levantó en un momento y que ha sido la alerta que se ha generado respecto a China, primero que ya no existe la importación de estos. Segundo, está precautelado completamente en la normativa que ya tenemos. Y tercero, que no venían de China, venían principalmente de Estados Unidos, República Dominicana y Chile. Pero lo más importante de esto es qué hemos hecho para proteger esto en el acuerdo comercial. Y en el acuerdo comercial están explícitamente, allí sí, en cambio, hay explícitamente. El titular de alguna gente que ha malinterpretado eso ha sido: vamos a importar basura. En ningún lado del acuerdo comercial dice que hay importación de basura. Pero lo que sí dice explícitamente, y que es la obligación de analizarlo, digamos, con texto en mano, es que dicen en el acuerdo en varios capítulos. Por ejemplo, en mercaderías prohibidas,
prohibidas de importar, están las medidas del Ecuador, artículo 3.3 del capítulo 3, me permito leer, dice: las medidas del Ecuador relacionadas con la importación de prendas de vestir y calzado usadas, vehículos usados, motores, piezas y repuestos usados para uso en el sector automotriz, neumáticos usados, baterías usadas y bienes usados. Pero además están, dice, medidas relativas a la importación de productos sujetos a controles previos a la importación y a importaciones prohibidas de conformidad con las resoluciones del Comité de Comercio Exterior. Hoy ya tenemos varias resoluciones que, por A o B circunstancia, limitan o prohíben importaciones. Eso se mantiene con China y explícitamente en el acuerdo. Y además nos hemos reservado, y con esto concluyo, nos hemos reservado el derecho de poder nosotros decir que Ecuador no otorgará ningún tipo de beneficio, ningún tipo de tratamiento especial, lo que se denomina trato nacional en los acuerdos internacionales, entre otras para las medidas relacionadas con la protección del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y factores productivos, seguridad y soberanía alimentaria. Esto está en el anexo 1, excepciones al trato nacional y las restricciones que pone Ecuador, o sea, lo que Ecuador se reserva el derecho. Explícitamente están allí. Con esto tenemos toda la garantía de que no solamente el acuerdo está protegido, sino que va a permitir mejorar. ¿Por qué va a permitir mejorar? Porque en el capítulo hay un capítulo, el capítulo 9 del acuerdo, que también incito a que se pueda leer, es un capítulo para cooperación de la inversión, básicamente para promover la inversión de las partes con la finalidad de atraer principalmente inversión de China hacia acá, inversión de las empresas de China hacia acá. Pero explícitamente se puso esto en el capítulo de cooperación para la inversión, artículo 9.3, medidas ambientales, que dice: reconociendo la importancia de promover la inversión para el crecimiento ecológico, las partes se abstendrán de relajar las medidas ambientales para fomentar la inversión de los inversores de la otra parte. A tal efecto, cada parte no deberá renunciar o de otro modo derogar las medidas ambientales como un estímulo para el establecimiento, adquisición o expansión de nuevas. Eso quiere decir que con este acuerdo no solamente que hacia las inversiones que vienen a futuro vamos a estar asegurándonos de que no vamos a relajar nuestras medidas ambientales con el fin de promover inversión, sino que a las que ya están actualmente también les vamos a exigir esto. Por eso decía, con el acuerdo estamos mejor que sin el acuerdo. Excelente, Daniel, muchas gracias por la exposición detallada. Realmente es importante conocer, había algunos aspectos como este que mencionas de la inversión, que creo que no ha formado parte del debate y que me parece importante tratarlo. Estamos llegando al fin de este diálogo, creo que ha sido muy enriquecedor, creo que Radio Voz Andina Internacional una vez más cumple con su propósito de acercar la academia a la sociedad, de contar con invitados que han tenido la oportunidad de participar directamente en la toma de decisiones de política pública y que por supuesto se contribuye desde este espacio también a informar, a transmitir conocimiento y por supuesto a generar debate no solo a la comunidad universitaria sino a la comunidad ecuatoriana y a la ciudadanía andina también. Simplemente, estimados César y Daniel, los invito a que den quizás un mensaje final, un poco su visión acerca de los desafíos y oportunidades que nos trae este acuerdo. Y ya después haremos una invitación también a nuestros amigos de la audiencia que nos acompaña, porque vamos a continuar con este debate en un evento académico la próxima semana. Gracias, Gustavo, sí, en verdad muy enriquecedor este espacio, buenísimo, ha estado muy cómodo dialogando contigo y con Daniel y con Sebastián, que ahora ha estado de observador, él nos pone la agenda, la línea de los nos hace tiempos. ojos por el tiempo. Está muy bien. No, quiero rematar con 3 cosas súper puntuales. La primera, yo cité el 422 como línea roja del derecho a la salud a la aplicación de convenios comerciales. Es el 421, por si acaso, para no perdernos. Es el 421 de la Constitución. Y es curioso porque esa norma pone una línea roja, dice, en la aplicación de los convenios. No dice en la negociación ni para la firma, ¿no? En la aplicación. Pero lo dejo ahí. Luego, en lo jurídico, para complementar algo que decía Daniel, que es muy importante, toda la explicación que dio, en nuestro caso, el 425 de la Constitución pone al derecho internacional por encima de las leyes, o sea, con un carácter supralegal, convenios, acuerdos, tratados, y en un nivel infraconstitucional, salvo la consideración que hay con acuerdos de derechos humanos, que se confundirían en el 424 con la Constitución, y a mi juicio entrarían en esto que se llama el marco de constitucionalidad, ¿no? Un espacio donde casi que se asimilan en el nivel esas normas. Pero en el 425 es clarísimo, acuerdos de comercio están sobre la ley. Pero qué mejor, oyendo a Daniel,
saber, conocer más a detalle de un actor privilegiado como ha sido él, que además se respeta lo que dice la ley nacional. O sea, de este acuerdo, si es aprobado por la Asamblea y si entra en vigor, no se deduciría luego la necesidad de ajustar las leyes o de dejar de aplicar una determinada ley porque está en contra del acuerdo. Eso me parece interesante destacarlo. Luego, el artículo 438 de la Constitución, número 1, dice que la Corte Constitucional, lo que ya citamos, emite un dictamen previo y vinculante de constitucionalidad. Yo trato de entender esto, ¿no? La Corte ha dicho que no hay problema del acuerdo con la Constitución, pero dice vinculante. ¿Qué significa eso? Que es obligatorio. Es decir, la Corte da su última palabra, dice aquí no hay problema con el régimen constitucional ecuatoriano, y se supone que ahí están pues las máximas líneas rojas de organización del Estado y de la sociedad, donde la parte dogmática de la Constitución y la programática y estructural del Estado, ahí está lo que hay que preservar, todos. Y hay un dictamen obligatorio que dice ya está hecho este examen. Entonces, si la Asamblea decide al final no aprobar el acuerdo, ¿de qué estamos hablando? De desacuerdos de orden político. Porque no creo que les preocupen a lo mejor a algunos actores necesariamente que las leyes quedan en el aire o quedan sin piso, si ya hay un dictamen obligatorio de la Corte Constitucional. Yo dejo también este tema acá, ¿no? O sea, no les basta el control de constitucionalidad si vamos a un escenario de no aprobación. Esa sería como la pregunta de cierre. Finalmente, para lo que tú decías, bueno, comentar pues que yo creo que este es un tema de máxima atención para nuestro país. Es imposible ir marcha atrás. O sea, el Ecuador necesita insertarse en la economía mundial. Es la única manera de generar recursos, implementos, de tener las vías seguras para potenciar los objetivos que hay que cumplir internamente, para sostener la dolarización, para generar entrada de divisas, para generar producción, para generar empleo, para generar incluso, tú lo decías, hasta más tributación, más recaudación, porque hoy más que nunca se necesita dinero en la caja fiscal, ¿no? Entonces me parece a mí que estamos en un momento en el cual hay que entender esto y hay que ponerle todo el esfuerzo posible sin traspasar ni hacer a un lado las líneas rojas y siempre pensando en el beneficio del país, de las grandes mayorías. Muchas gracias, querido César. Estimado Daniel. Gracias, Gustavo. Primero me sumo a las palabras de César, comparto plenamente la reflexión que él realiza y yo complementaría también en el ámbito más político, porque ya en el entorno en el que está la discusión del acuerdo comercial ahora es en el entorno político, en la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, aquí hay a su vez dos mensajes. El uno es, esto no es una política de un gobierno, ni de un presidente, ni de un funcionario público, un ministro o un exministro. Esto es una política de Estado. Ya se viene realizando desde antes. Mal haría yo en decir que el gobierno anterior, con el presidente anterior, inauguramos la política comercial en el país. No, no es cierto, esto se viene haciendo desde antes, ha tenido muchísima resistencia en gobiernos anteriores, eso sí es cierto, pero se ha venido haciendo y los resultados que ha tenido son positivos, entonces hay que seguirlo haciendo viendo el país por delante y todos los acuerdos tienen el interés nacional por delante. Siempre va a haber uno u otro sector que no se sienta conforme, eso es legítimo, mientras sus argumentos sean en defensa igualmente legítima de eso, ¿no? Lo primero. Lo segundo, justamente para desvirtuar ese elemento político de decir es que esto lo firmó el anterior gobierno y el anterior gobierno no me gusta, que es un argumento cero técnico, completamente político. Hace 2 semanas se publicó una carta abierta a la sociedad civil, particularmente dirigida a los asambleístas, que fue firmada por 7 exministros de comercio, incluyendo quien habla, y que fueron de 4 gobiernos diferentes. Del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, 2 exministros, del gobierno del expresidente Lenín Moreno, un exministro, del gobierno del expresidente Rafael Correa, 3 exministros, y del gobierno del expresidente Alfredo Palacio, un exministro, todos ministros de comercio. Y lo que hemos dicho en esa carta hacia la Asamblea Nacional y a la sociedad civil es el acuerdo es positivo para los intereses del país. Y lo dicen 7 exministros de 4 diferentes gobiernos de 4 diferentes tendencias.
Por lo tanto, es un mensaje muy potente de decirle al país, esto es una política de Estado. Aquí no importa qué gobierno, si es que era de izquierda, si es que era de derecha, si es que era más progresista, más liberal. Esto es un tema de Estado, de política de Estado que beneficia a los ecuatorianos. Segundo, el acuerdo está bien negociado, ha ratificado básicamente todo lo que se ha mencionado aquí, de que el acuerdo está bien negociado y contempla todos esos intereses y hace el llamado a la Asamblea Nacional para ponerse la camiseta del país, dejar de lado esa ideología y sobre todo ese criterio político que en nada aporta. Y analizar el texto del acuerdo, con texto en mano, analizarlo para que de esa forma pueda aprobarse lo antes posible. Muchas gracias, estimado Daniel. Bueno, a tiempo de agradecer la presencia del rector de la Universidad Andina, César Montaño, de Daniel Legarda, exministro de la Producción, Comercio, Inversiones y Pesca del Ecuador, querido Sebastián, también por toda la organización y la logística que siempre está por detrás de estos eventos. Me voy a permitir simplemente invitar a nuestra audiencia porque vamos a continuar con este diálogo. El día jueves 8 de febrero a partir de las 6 de la tarde vamos a tener un seminario virtual en el que nos van a acompañar también César Montaño con unas palabras de bienvenida y de análisis. Estará Daniel Legarda también nuevamente con nosotros y tenemos además invitados internacionales. Va a acompañarnos Luis Mesías de la República del Perú, quien fue jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de Perú con China y que además a día de hoy es consultor del sector privado en Perú para contarnos un poco cuál ha sido la experiencia del Perú, no solo en la fase de negociación, sino en la implementación del acuerdo. A 12 años o más de 12 años de vigencia el TLC de la China con Perú, va a ser muy interesante ver cómo les ha ido a nuestros amigos peruanos en este sentido, y tendremos también la compañía de dos académicos. Estará Cintia Quiliconi, ella es argentina, profesora investigadora de Flaxo Ecuador, experta en los temas de comercio internacional, que nos va a dar también una visión comparada porque ella tiene unos estudios sobre qué sucedió con el TLC de la China con Costa Rica, el TLC de la China con Chile, también el TLC con Perú y cuáles son las lecciones que puede tener el Ecuador. Lo propio hará el economista Marco Romero, director del área de estudios sociales y globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, y tendremos un espacio adicional, ese debate académico, esa mesa redonda, así que les invitamos a que participen, se inscriban, porque este debate continúa, debe continuar, y la universidad sí cumple con ese rol, como ya lo mencionábamos también, de vincularse con la sociedad, de estar presente en el debate y contribuir a partir de estos espacios, por supuesto, a generar una opinión pública debidamente informada. Les agradecemos mucho por este espacio y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias. Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.